Vamos a ver la tarea. En la tarea 11, vamos por partes. Era la forma normal plenexa de para toda X, C de X y D de X. Esto lo podemos ver, esto es un antecedente, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Recuerden que siguiendo la costumbre que tiene copia en esta parte del curso, se supone que este es el antecedente porque un condicional tiene más fuerza de separación que una conjunción. Usualmente en el curso pasado pondríamos aquí un paréntesis redondo para mostrar que el antecedente es todo esto. Pero siguiendo esta convención que hemos establecido como un condicional tiene más fuerza de separación que una conjunción, entonces es toda esta conjunción la que es el antecedente de este condicional. Entonces existe una y tal que P de Y y C de X, Y. Este ejercicio lo hice sobre la base de una es similar, tal vez no exactamente igual, ahora no recuerdo, pero es similar a algunos ejercicios que en lógica simbólica básica usábamos para ver lo que llamábamos la cuantificación múltiplemente general, o sea, expresiones que contienen más de un cuantificador. Y entonces esta es la formalización de una proposición como esta. Si algo se destruye en la casa, se le cobrará a alguien. Entonces, para toda X, si X está en la casa y X se destruye, entonces existe una Y, tal que Y es persona y X se le cobrará a Y. Y generalmente lo representábamos así, veíamos que esto era equivalente a una expresión que en vez de tener un cuantificador universal que abarcara todo, tenía un cuantificador existencial que abarcaba, cuyo alcance era solo el antecedente, y entonces el otro cuantificador existencial abarcaba solo el consecuente. También podemos haber hecho una tarea con esta forma equivalente, poniendo un cuantificador existencial aquí delante que abarcara solo este antecedente, y pedirles a ustedes que encontraran la forma normal prenexa de esto. Hubiera sido tal vez un poquito más complicado. Pero esto es un poco más fácil porque ya hay un cuantificador que abarca toda la expresión, que es el universal, y solo hay un cuantificador interno a que hay que aplicarle la forma normal prenexa. Ahora bien, la mayoría de los que vi esta mañana cometieron un error. O sea, bueno, ahora después voy a revisar uno que no cometió un error de fondo, nada más puede haber sido un dedazo o una equivocación, digamos, al invocar un determinado teorema, pero en sí mismo, digamos, estuvo bastante bien. Ahorita vemos esa tarea, ¿no? Pero la mayoría cometieron un error porque, por alguna razón, recuerden que aquí, una cosa que hay que asegurarse, ahorita vuelvo sobre eso, es que haya solo un cuantificador para cada variable. O sea, un solo cuantificador que afecte a cada variable. ¿Okay? Y entonces, efectivamente, aquí no tenemos ese problema. A ver. Ya. Porque, digamos, solo hay, la variable X solo está bajo el alcance, solo existe un cuantificador universal que afecte la variable X. Y la variable X está completamente bajo el alcance de este cuantificador universal. O sea, aquí, en esta fórmula, no hay ninguna ocurrencia libre de X, porque este cuantificador universal está afectando tanto a esta ocurrencia de la X como a esta que está aquí también. Entonces, si hubiera una ocurrencia libre de la X, tal vez hubiéramos tenido entonces que dejar esa ocurrencia libre como X y cambiar, siguiendo los teoremas correspondientes, digamos, en vez de para toda X, poner para toda Y cambiar por Y las ocurrencias que estuvieran bajo el alcance de este cuantificador, pero no es el caso porque no hay ocurrencia libre de la X.
y solo hay un cuantificador que afecta a la X, y solo hay un cuantificador que afecta a la Y. Entonces no hay que cambiar el cuantificador Y. Algunos hicieron algo como que, y me sorprendió porque fueron varios, ¿verdad? Pusieron en alguna parte pusieron una E de U, sustituyeron la Y por una U, dejaron esta Y aquí y cambiaron aquí esta ocurrencia de la Y por una U. O viceversa, no recuerdo ahora, pero no había por qué cambiar, porque este cuantificador existencial está abarcando ambas ocurrencias de la Y. Por algo hay un paréntesis, su alcance llega hasta acá. Pero fueron varios los que cometieron este error. Aquí no había por qué cambiar a U, aquí podemos dejar perfectamente la Y. ¿Verdad? Habría que haber cambiado algún cuantificador si hubiera más de un cuantificador que estuviera capturando las Y's. Pero no hay más de un cuantificador que afecte a las Y, solo este cuantificador es el único que, o si hubiera, por ejemplo, si aquí hubiera habido una ocurrencia libre de Y, entonces sí, hubiéramos dejado esa ocurrencia libre de y sí, habría que haber cambiado aquí a U, y todas estas ocurrencias de aquí, haberlas cambiado a U, o a cualquier otra variable, pero no es el caso. ¿Okay? En el momento que tengan alguna duda, me consultan. Pues vamos a ver. Entonces, esto es lo primero que establezco. No hay dos cuantificadores que contengan la misma variable, ni tampoco ocurrencias libres de ninguna variable. Tal vez debía haber dicho algo antes también, que es que no hay ningún cuantificador ocioso. Es decir, no hay ningún cuantificador que no esté cuantificando nada, o sea, que no esté capturando ninguna variable dentro de esto. En caso de que hubiera habido algún cuantificador ocioso, habría que haberlo eliminado, pero no es el caso. Entonces, eso también me faltó ponerlo aquí delante. Entonces, no hay dos cuantificadores que cuantifiquen la misma variable, ni tampoco ocurrencias libres de ninguna variable. Por lo tanto, dejo las variables como están. Entonces, B. Ahora, convierto este cuantificador, digamos, convierto esta forma en su expresión en términos de conjunción y negación. ¿Okay? Entonces, no es el caso que C de X y D de X. Aquí sí necesito poner paréntesis porque voy a poner esto en conjunción con esto. Entonces, si pongo tres conjunciones, ya nos quedaría claro cuál de las dos tiene más prioridad. No es el caso que C de X y D de X y no exista una Y que P de Y y C de X y. Lo que hice fue precisamente convertir este condicional en su equivalente en términos de conjunción y negación. O sea, la negación de la conjunción de su antecedente con la negación de su consecuente. Es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Alguno hizo, y no está mal, o sea, no está bien, digo, no es que esté mal. Alguno lo que hizo fue convertir esto en su expresión en términos de negación y disyunción. Creo que fue Paul. Sí, ahora vamos a ver. Eso no es erróneo, eso está bien, siempre y cuando entonces uno se cuide de recordar cuál es el teorema que va. Digamos, la forma tal vez más canónica es esta, pero digamos, por lo menos la forma en como Paul lo resolvió no es incorrecta. Ahorita vamos a ver la teoría de Paul porque hay algo interesante en la teoría de Paul. Ok, entonces tenemos esto aquí. Entonces aquí, bueno, estamos en B. Se ha convertido el condicional en su expresión equivalente en términos de conjunción y disyunción. Ahora, lo que hice aquí fue que, como los cuantificadores tienen que ir saliendo por la izquierda, entonces hago una conmutación. Entonces paso esta expresión de aquí la paso de este lado y esta otra la paso de este otro lado. Entonces ahora no existe una Y tal que P de Y y C de X, y eso que estaba detrás lo puse delante. Y esta otra expresión la pasé después. Y C de X y D de X. Entonces se ha invertido por conmutación. El texto pondría en este caso por P, porque no se toma mucha, digamos, no se detiene mucho a ver el orden de los elementos de la conjunción a fin de acercar el cuantificador al lado izquierdo, porque por ahí por donde lo vamos a sacar. Ahora aplicamos el teorema, ¿verdad? No me acuerdo ahora cuál es el teorema que tiene que ver con la conjunción, el teorema 23. Debería haberlo puesto aquí. Ok.
Y, no, antes de eso, este cuantificador que está negando aquí, lo convierto en su equivalente, o sea, quito la negación delante del cuantificador y entonces lo convierto en un universal y la negación pasa después. Entonces, para toda X no es el caso que para toda Y no sucede que P de Y y C de X, Y y C de X y D de X. Entonces, como se ha eliminado la negación delante del cuantificador existencial, convirtiéndolo en universal, ¿okay? Y pasando el signo de negación a la derecha. ¿Okay? Es posible que ya esté subida la clase anterior. Ahora reviso. ¿Okay? Entonces, ahora viene esta otra parte, ¿verdad? Ok, déjenme ver una cosa un momentito. Si es un universal. Ok. Entonces, ahora lo que hago es que, en virtud del teorema 16, déjenme ver. Sí, el teorema 16. Este cuantificador universal, vamos a ver, este cuantificador universal que afecta solo a esta parte, cuando el alcance llega hasta aquí, ¿verdad? Lo extiendo hasta que abarque toda la impresión. Y eso lo puedo hacer porque la variable que él cuantifica, que es la Y, no está libre en esta parte de la expresión. Recuerden que eso es lo que establecía el teorema 16, ¿verdad? O también el teorema 23 con respecto al el teorema 16 sí, en la conjunción, ¿verdad? O el teorema 23 con respecto a la cuantitativa de existencia, pero en este caso los que nos compete es el teorema que afecta al cuantificador universal, que es el 16. Entonces, este cuantificador cuyo alcance llega hasta aquí, como esta otra parte de la expresión no contiene libre la variable que él cuantifica, la variable y, el cuantificador puede pasar a abarcar toda la expresión. Si contuviera libre la variable y aquí, no se podría hacer eso. Pero recuerden que es la expresión, revisen esos teoremas, ¿verdad? Eso se puede hacer cuando esta otra expresión no contiene libre la variable que está cuantificada. Ahora, yo podría haber hecho esto así, ¿verdad? Y dejar esta negación de independencia. Lo que hago es, o sea, no tendría sentido, digamos aquí, poner primero, qué sé yo, un paréntesis cuadrado que abarcara esta adentro, ¿verdad? Porque, digamos, este paréntesis estaría sobrando. Lo que se hace es inmediatamente sacar, ¿verdad?, el cuantificador, sí conservando este signo de negación que estaba allá adelante, ¿verdad? Y ahora entonces para toda Y sucede que no es el caso que P de Y y C de tal vez para que no quede dudas, voy a explicarme mejor. Alguien puede decir, bueno, aquí lo que había que hacer era más bien esto. Para toda X, qué sé yo, para toda X no es el caso que, vamos a ver, no es el caso que, y ahora pongo aquí, para toda Y, no es el caso, aquí tendría que poner entonces, ahora sí, bueno, aquí tendría que haber puesto una llave. Ya les digo que lo que estoy haciendo es para explicarles algo. No es el caso que para toda Y, si P de Y C y C, es que cuando se borra uno de estos símbolos hay que buscar otra vez la forma en que estábamos utilizando la letra corriente. Porque si no salen letras griegas. P, Y, I, C, sí, eso es lo que pasa. P, Y, I, C, D, X, Y, y conjunción C de X y D de X.
C de X, C de X y D de X. O sea, alguien diría, bueno, yo lo que, como esto está afectando todo esto, ahora entonces algo que abarque toda la expresión interna, pero dejo esto aquí, pero en realidad estas llaves están sobrando, porque lo que está diciendo es que niega todo lo que está aquí adentro. Entonces aquí sobraría, o sea, de una vez lo que uno hace es quitar las llaves y dejar esto de esta forma así. ¿Me explico? O sea, paso de aquí, aquí, el cuantificador que solo abarca esta parte de adelante, ahora abarca el todo. Aquí también, bueno, pero entonces no es necesario conservar esto que estaba adelante, sino nada más poner el cuantificador precisamente, de manera que el signo de negación, pues, que estaba aquí, ahora esté delante del cuantificador. O sea, la idea es que esto es lo mismo que esto, o sea, que esta es una forma más complicada de esto que es más sencillo, ¿ok? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es nada más que en el prefijo, recuerden que esto todavía no es una forma normal prenexa. ¿Por qué? Porque en el prefijo solo debe haber cuantificadores sin que entre ellos haya intercalada ningún signo de negación. Entonces convierto esta negación de un cuantificador universal, bueno, aquí digo, ahora el alcance del cuantificador universal abarca la totalidad de la función interna, aplicando el teorema 16 y la regla de reemplazo. Pues la variable y no ocurre libre en la segunda parte de la conjunción, un requisito para aplicar el teorema 16, que fue el que se aplicó aquí. Entonces, ahora, este cuantificador universal negado aquí se me ha convertido en un cuantificador existencial con el signo de negación que ha pasado detrás. Entonces, ya tengo, para toda X existe una Y tal que no es el caso de que si no P de Y C de X, y C de X y D de X. Es el caso de que no P de Y, C de X, y C de X y D de X. Aquí tenemos ya la forma normal prenexa. O sea, con esto ya habríamos cumplido, digamos, la tarea. El que llegó hasta aquí, pues ya hizo la tarea bien. Podemos dejarla así o bien darle la forma de condicional para que se parezca más a la forma original. En ese caso, conmutamos dentro del paréntesis cuadrado, o sea, pasamos esto aquí y esto acá, para obtener la forma que es equivalente al condicional. Y después obtenemos la forma equivalente al condicional. Entonces, para toda X existe una Y tal que que si C de X y D de X, entonces P de Y y C de X, Y. O sea, para toda X existe una Y tal que si X se pierde, si X está en la casa y X se destruye, entonces Y es una persona y se le cobrará X a Y. ¿Okay? La fórmula original era así, ¿verdad? En este caso resulta que prácticamente como que si hubiéramos sacado este cuantificador existencial de aquí y vamos a ponerlo delante. Pero no asuman esto como una receta porque eso no va a resultar siempre. Entonces, si aquí hubiera un cuantificador universal, si aquí hubiera existencial, la cosa hubiera sido tal vez difícil. ¿Okay? Ahora, vamos a ver. Entonces, muchos se equivocaron porque empezaron a cambiar aquí variables cuando no era necesario. Déjenme ver una cosa. Ya va. Quería mostrarles una cosa. Déjenme encontrarlo primero. Okay. Sí, esta es, vamos a ver, esta es la tarea de Paul. Sí. Y está bien resuelta, está perfectamente bien resuelta, ¿verdad? Nada más que se cometió un pequeño error, ¿verdad? Que en realidad aquí
Vamos a ver, bueno, él lo convirtió más bien el condicional en una disyunción. Todo viene correcto, ¿verdad? Hasta acá. Solo que aquí invoca el teorema 22. Y ese fue, vamos a ver, sí, teorema 22. Pero al tener aquí un cuantificador existencial, lo que debió haber invocado más bien era el teorema 17, que es el teorema más bien, en vez de teorema 22, teorema 17, que es el que permite hacer esto con cuantificadores existenciales. O sea, el cuantificador existencial que está aquí, cuyo alcance llega hasta aquí, siendo así que aquí no hay ocurrencia libre de la Y, ahora algo que abarque toda la expresión. Es el teorema 17. El teorema 22 me permite hacer eso con cuantificadores universales. Es el teorema 17 el que me permite hacer eso con cuantificadores existenciales. Entonces, ese es el único error en la tarea de Paul, que es interesante porque empleó una forma disyuntiva del condicional, razón por la cual no tuvo que convertir aquí un existencial en un universal, ¿okay? Y el resultado final es exactamente el mismo. Bueno, eso con respecto a la tarea. ¿Okay? ¿Alguna consulta sobre la tarea? ¿Alguna duda que les haya dejado la tarea? Bueno, si no seguimos, lo que interesa de la forma normal de Skolem más que nada era entender el concepto. Hay una demostración larga. Aquí la tengo. Bueno, podemos verla porque ya habíamos comenzado a verla. Okay. Tal vez era importante entender estas nociones, el rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial en una forma de tipo R, y tal vez recordar lo que era una forma de tipo R, ¿verdad? Que es una forma cerrada, en forma normal prenexa, que empieza con un cuantificador existencial. Una cosa, un momento. Sí, hay que acordarse de esas cosas porque si no, no se entiende. Okay. Déjenme ver una cosa, un instante y ya continuamos. Si es una forma normal prenexa, ¿verdad? Que comienza con un cuantificador existencial, ¿okay? Y que es cerrada. Recuerden que una forma bien formada cerrada, que lo hemos abreviado como FBFC, ¿verdad? Y que el libro lo abrevia como CWFF, ¿verdad? Es una fórmula, una fórmula bien formada, perdón, que no contiene ocurrencias libres de variables. Esta noción de fórmula bien formada cerrada va a ser importantísima para la prueba del teorema de la completud, que es algo que, como ya les dije, espero que hoy empecemos a ver eso. De esto lo voy a ver tal vez demasiado rápido porque no me interesa tanto detenerme en la demostración de la forma, digamos, de que a todo teorema le podemos encontrar una forma normal de Skolem equivalente que también es un teorema. Eso es lo que va a establecer. Pero sí tal vez entender bien el concepto de forma normal de Skolem. Primero, rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial en una forma de tipo R. Recuerden, forma de tipo R de una forma normal prenexa, cerrada, que empieza por un cuantificador existencial. Es el número de cuantificadores universales que preceden a ese cuantificador existencial en el prefijo. Entonces aquí es como, por ejemplo, esto ya lo hemos visto la vez pasada, existe una X para toda Y y para toda Z existe una W, que todo eso, ¿verdad? El rango del cuantificador existe una W, un existencial, ¿verdad? Es 2. Pues hay dos cuantificadores universales para toda Y y para toda Z que lo preceden, ¿verdad? Entonces recuerda, el rango porque hay rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial, ¿verdad? Que es el número de cuantificadores universales que lo preceden, es decir, que están a su izquierda. ¿Okay? Entonces, este cuantificador existencial, ¿verdad?
tiene rango 2. Vean que solo se dice los cuantificadores existenciales. No hablamos nunca de rango de cuantificadores universales, porque hay 2 cuantificadores universales que lo preceden. Incluso si este hubiera estado aquí, pues sigue siendo 2. ¿Okay? El rango de cuantificador existencial X, en cambio, es 0, porque no hay ningún cuantificador universal que lo preceda. ¿Okay? Como toda fórmula de tipo R empieza con un cuantificador existencial, siempre su primer cuantificador tiene rango 0. ¿Okay? Entonces, hasta ahora hemos hablado del rango de un cuantificador existencial. Y ahora vamos a hablar del rango de una fórmula de tipo R. Y el rango de una forma de tipo R se define en términos del concepto ya que acabamos de definir de rango de un cuantificador existencial. Es el mayor de los rangos de las ocurrencias de los cuantificadores existenciales de su prefijo. En este caso, esta fórmula de tipo R tiene rango 2, porque 2 es el mayor de los rangos. El rango de este cuantificador existencial es 0, el rango de este es 2, y no hay más cuantificadores existenciales. Entonces, es el mayor de los rangos de la ocurrencia de los cuantificadores existenciales en su prefijo. ¿Okay? Esto se los voy a enviar, bueno, todo esto se los envío, más tardar mañana se los estoy enviando como parte de okay. En el mismo ejemplo anterior existe una X para toda Y, para toda Z, okay. El rango de la bueno, eso ya lo dijimos, es lo que acabo de decir. Definición de forma normal de Skolem. Una fórmula bien formada, F, está en la forma normal de Skolem si y solo si es de tipo R y de rango 0. Es decir, si no hay cuantificadores universales que precedan a que estén a la izquierda de ningún cuantificador existencial. Por ejemplo, este es una forma normal de Skolem, pues es de tipo R. ¿Sí? ¿Por qué es de tipo R? Primero, porque es cerrada. Está en forma normal prenexa, no hay cuantificadores adentro, y empieza con un cuantificador existencial. Eso es el requisito para ser de tipo R. Y su rango es 0. ¿Por qué su rango es 0? Porque ningún cuantificador existencial tiene un cuantificador universal a su izquierda. Hay cuantificadores existenciales, ¿verdad? Y después los universales empiezan, ¿verdad? Están también a la derecha. O sea, ningún cuantificador existencial es precedido por un cuantificador universal. Entonces, en una forma normal de Skolem va a ser una forma normal prenexa cerrada, donde sí tiene que haber cuantificadores existenciales, porque es de tipo R, ¿verdad? Donde si hay cuantificadores universales, podría ser que no los hubiera, ¿verdad? Van a estar siempre después de los existenciales. ¿Okay? Entonces, y su rango es 0, ya que ningún cuantificador existencial tiene cuantificadores universales a su derecha. O sea, podría no haber universales, y sería una forma normal de Skolem. Pero si los hay, tienen que estar a la derecha de los existenciales. O sea, tienen que ir primero todos los existenciales, ¿verdad? Y después, si es que hay universales, después, ¿verdad? Y ser una forma normal prenexa. Ok, aquí por cierto me faltó, déjenme ver qué pasó aquí. No, aquí está sobrando esto que no hace nada. Estaba sobrando eso. Ok. Metateorema 9. Dada cualquier fórmula bien formada F, podemos encontrar una fórmula F sub 0 en la forma normal de Skolem, tal que F es un teorema si, solo si, F sub 0 es un teorema. O sea, para todo teorema puedo encontrar una forma normal prenexa, pero una forma normal de Skolem que es un teorema. Y si esa forma normal de Skolem es un teorema, pues puedo encontrar otra forma que no sé, otro teorema que no esté en la forma normal de Skolem. Entonces, esto es lo que se intenta probar aquí, aunque la prueba es larga y complicada, pero podemos verla. De hecho, después emplea un principio que el texto dice que no lo prueba aquí porque la prueba de ese principio es enormemente larga, que es un principio de sustitución de variables predicadas. Bueno, tampoco lo vamos a ver aquí porque
De hecho, lo que me interesa de la forma normal escolar es que tengan el concepto. Lo que me interesa más pasar más bien a la prueba de completud del objeto. Entonces, prueba, pero más o menos podemos seguir la idea de la prueba, que es interesante para aprender algunas cosas. Para cualquier fórmula bien formada podemos construir una fórmula de tipo R, llamémosla F sub 1, okay. O sea, entonces será una forma que será cerrada. Para cualquier fórmula bien formada, ya sea abierta o lo que sea, ¿verdad? Podemos construir una forma de tipo R, ¿verdad? Que le vamos a llamar F1, ¿okay? Ya que no es F0 todavía. ¿Okay? Entonces, como es de tipo R, será cerrada, en forma normal penexa, ¿verdad? Y empezará por un cuantificador existencial. Tal que F es un teorema si y solo si F1 es un teorema. Si F es ya de tipo R, entonces F es igual a F1, no hace falta buscar, es ella misma, ¿verdad? Si F1 es de rango 0, entonces está en la forma normal de Skolem y no hay que buscar más. ¿Okay? Entonces, para ese caso ya está. Si F1 es de rango K mayor que 0, es decir, si tiene algún cuantificador existencial tal que a su derecha, ya sabemos que va a empezar por un cuantificador existencial porque es de tipo R, ya sabemos que va a estar en forma normal penexa porque es de tipo R, ya sabemos que va a ser cerrada porque es de tipo R, pero puede ser que sea de rango mayor que 0, es decir, que algunos de sus cuantificadores existenciales, no el primero porque es de tipo R, pero algunos de sus cuantificadores existenciales tenga un cuantificador universal a su izquierda. ¿Okay? O sea, un cuantificador universal que lo preceda. Entonces se muestra a continuación cómo construir una fórmula de tipo R de rango menor que K, llamémosla F2, tal que F1, o sea, esta forma normal de Skolem, ¿verdad? Okay, que hemos construido, ¿verdad? Sí, solo que F1 es un teorema, sí, solo si F2 es un teorema. Entonces la idea es construir una fórmula también cerrada, digamos, de tipo R, ¿verdad? O sea, que empiecen con continuidades existenciales, pero que tenga un rango menor. O sea, el rango inmediatamente menor, digamos, si F1 es de rango 3, la que vamos a construir va a ser de rango 2. Entonces, lo que va a desarrollar aquí es un procedimiento por el cual, digamos, yo puedo pasar no necesariamente a una forma de rango 0, que sería la forma normal de Skolem, sino que si tengo de rango 3 puedo pasar a un rango inmediatamente menor. Entonces la idea es que una vez que obtenga esa, aplicando el mismo procedimiento paso a otro de rango inmediatamente menor. Si era de rango 3, paso a rango 2. Aplico el procedimiento análogo y paso de rango 2 a rango 1. Aplico un procedimiento análogo y paso de rango 1 a rango 0. Así, aunque tuviera una forma de rango 1.000.000, pues en 1.000.000 de pasos de este tipo, a la larga voy a obtener una forma de rango 0 que va a ser entonces una forma normal de Skolem. ¿Okay? Esa es la idea. Bueno, entonces lo que se va a mostrar a continuación es que si ya tengo una F1 equivalente, ¿verdad? Que ya se ha mostrado que efectivamente para toda forma, digamos, para toda forma bien formada pueden encontrar una forma, digamos, una forma de tipo R, ¿verdad? Ya vimos cómo se podía hacer eso, ¿ok? Entonces, si F1 es de rango, entonces se muestra a continuación cómo construir una forma de tipo R de rango menor que K, llamando la F2, tal que es F1 sí, solo sí F2. Por aplicaciones sucesivas del mismo procedimiento, generando las formas que sean necesarias, F3, F4, todas de tipo R y de rangos decrecientes, llegaremos finalmente a una forma F0, tal que F sí, solo sí, F es un teorema sí, solo sí, F0. ¿verdad? O sea, F es un teorema sí, solo sí, es un teorema, una forma normal de Skolem, ¿verdad? Y por RR finalmente se obtiene entonces, o sea, primero, ok, sí, ok, bueno, vamos a ver. Tengo que revisar esta acotación aquí porque aquí hay algo que no me vamos a ver. No es que esto es lo mismo. F es un teorema sí, solo sí, F0.
Sí, ahora después veo qué pasó aquí. Porque sí sé que lo puse por algo, pero ahora no recuerdo por qué. Voy a revisarlo y vamos a ver. Si F1 no está en la forma normal de escolema, entonces su rango es mayor que 0 y tiene la estructura. Entonces aquí, claro, es una demostración complicada precisamente porque aquí existe una X1, existe una X2, ¿verdad? Hay una serie de cuantificadores existenciales, ¿verdad? Existe una X sub n. Vean que esto es una representación general, ¿verdad? N podría ser solo 1, entonces saldría solo 1. Pero la idea es que, primero que nada, tiene que empezar, como es una forma de tipo R, empieza por un cuantificador existencial. Entonces hay una serie, bueno, sí tiene que haber un primer cuantificador existencial, y hay una serie mayor o menor, ¿verdad? Puede ser solo de 1 o puede ser de 10.000 de cuantificadores existenciales, ¿verdad? Y llega un momento en que hay un cuantificador universal. Después sigue otra serie de cuantificadores que aquí Q sub z sub 1, Q sub z sub 2, lo que me está indicando es que estos son cuantificadores sin especificarme, hasta Q sub z sub n, sin especificarme si son universales o si son existenciales. Okay, pueden ser universales o existenciales, pero al menos uno de ellos es existencial. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del supuesto de que este todavía no es una forma de rango 0. Entonces, para que no sea de rango 0, tiene que haber al menos uno aquí, ¿verdad? Aquí tengo un cuantificador universal. Tiene que haber al menos un cuantificador existencial aquí, porque entonces ese cuantificador tendría a su derecha, perdón, a su izquierda, o sea, estaría precedido por un universal. Eso es lo que haría que no sea de rango 0. Claro, podría ser que hubiera más cuantificadores universales. Si hubiera solo un existencial y los de, si el existencial fuera este y los demás fueran universales, entonces ya sería de rango 1. Okay. Pero aquí podría haber una combinación de universales y existenciales de manera que el rango pues fuera, aunque diferente, sí, pero sí, para que sea de rango mayor que 1 tiene que haber entre estos Q sub z, ¿verdad? Al menos uno que sea existencial. Donde Q sub z sub 1, Q sub z sub 2, ¿verdad? Son cuantificadores de los cuales al menos uno es existencial, ¿verdad? Y es por esta razón que no es una forma normal de escolema. Su rango es mayor que 0. ¿Okay? Porque claro, si todos fueran universales, entonces todos los existenciales estarían aquí y entonces todos en la fórmula sería de rango 0. ¿Okay? Entonces dice, se introducen las notaciones siguientes. B sub x, entonces claro, esto es lo que complica largamente esta prueba. B sub x sub 1, x sub 2, x sub n de y. Vean que B está siendo definida como una función de todas las variables de los cuantificadores existenciales que anteceden al cuantificador universal que cuantifica una cierta y. G es la matriz, ¿verdad? Recuerden que esto es una forma normal prenexa y la matriz es precisamente la parte que no contiene cuantificadores de ningún tipo, ¿okay? Pero vean que estamos definiendo una función B, ¿no? Que es función de las variables x sub 1, x sub 2, x sub n, que son precisamente todas las variables cuantificadas existencialmente, y de la variable y, que es la variable del cuantificador universal, ¿verdad? Igual por definición, q sub z sub 1, q sub z sub 2, q sub z sub m, g, ¿verdad? ¿Por qué q sub z sub 1? Bueno, porque estas variables, hasta g, ¿verdad? Están todas cuantificadas, es decir, no están libres en esta parte. Pero sí estarían libres estas otras, porque estamos tomando la expresión que está después de los cuantificadores existenciales. Entonces, si quitamos estos cuantificadores existenciales, esta expresión contiene libres todas estas variables. Y contiene libre la y, porque estamos partiendo de aquí hasta acá. ¿Okay? Entonces, es una función de x sub 1, x sub 2, x sub n, es decir, todas las variables cuantificadas existencialmente aquí y de esta variable y. ¿Okay? Ahora, esta expresión b sub x sub 1 dice, el texto se abreviará como a, bueno, está bien, sigamos, hagámosle caso. Recordemos que a va a ser esta función de todas las variables, de los cuantificadores universales que están continuamente delante de la universal, ¿verdad? Más la variable del cuantificador universal. ¿Okay?
Es decir, la parte de la fórmula que empieza a partir de la sección de su prefijo, donde aparece el primer cuantificador universal y contiene al menos un existencial. Bueno, aquí, todo esto que está aquí en letra más pequeñita es lo que yo les acabo de decir. 2. Ahora se introduce la notación de h de y, igual por definición h de x, o sea, una función de las mismas variables que están aquí cuantificadas existencialmente, ¿verdad? Y de y, la misma variable que está aquí en el cuantificador universal, ¿verdad? Donde h es cualquier variable de predicado con n más 1 lugares de argumento. Los argumentos son x sub n y y, por eso tiene n más 1, ¿verdad? Porque están todos las n's de la x más y, ¿verdad? Por eso tiene n más 1, ¿verdad? Y que h no aparece en G, o sea que h no es una de las variables de predicado que aparezca en G. ¿Okay? Bueno, aquí les aclaro, ¿verdad? Yo trato de aclarar más de lo que aparece en el libro, ¿verdad? Para facilitarles seguir la demostración. Esta prueba, perdón, está en el libro. O sea, es una función de esos n más 1 argumentos. H de y es por supuesto una función de y, pero también lo es de todos los demás argumentos, x sub 1, x sub 2, x sub n. Recuerden que cuando yo digo que algo es función, digamos que h o que f es función de x, no quiere decir que x sea la única variable libre en f, porque f puede ser también una función de otras cosas, puede ser una fórmula compleja que puede ser una función de otras cosas. Nótese que es una función de los mismos argumentos que son argumentos de A, lo que hemos definido como A. Yo sé que les va a costar seguir esta prueba, ¿verdad? Pero precisamente la idea es que después los que quieran, pues la puedan estudiar detalladamente en la casa. Pero por lo menos es posible que la vayan entendiendo poco a poco. 3. H de t es igual por definición a h de x sub 1, x sub 2, x sub n. O sea, la misma h, ¿verdad? Que se hizo en función de todos estos, ¿verdad? Pero vea que h de y h de t. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, h de y h de t son todas funciones de todas las x sub 1, ¿ok? Es la misma variable predicativa, solo que en el lugar donde en h de y estaría y, en h de t va a estar t. Y t es una variable que no cubre el libre en y. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas son elementos, digamos, que se van introduciendo y que, por supuesto, hacen un poco complicado seguir la prueba, ¿verdad? 4. C es igual por definición a existe una x sub 1, existe una x sub 2, existe una x sub n, ¿verdad? Y ahora empezamos aquí un paréntesis, unas llaves, ¿verdad? Que me dicen entonces que el alcance de todos estos cuantificadores llega hasta la totalidad de esta fórmula, ¿verdad? ¿Okay? Pero que ahora tenemos adentro una para toda y, q sub z sub 1, q sub z sub 2, q sub z sub n de g, entonces h de y, recuerden cómo definimos h de y, ¿verdad? La función de todas estas cosas, ¿verdad? Y aquí termina el alcance del cuantificador universal y. Llega hasta aquí. No así el alcance de estos cuantificadores que llega hasta el final de esta fórmula. G era el prefijo de la fórmula F1 que estamos tratando de ver. Pero ahora, entonces, H de Y, ¿verdad? Todo esto como antecedente, entonces para toda T, H de T, el cuantificador universal de T. Obviamente esto no es una fórmula normal prenexa, porque contiene cuantificadores dentro de la fórmula, ¿okay? Aquí contiene un cuantificador que no está abarcando toda la fórmula, aquí tiene otro cuantificador, ¿okay? Entonces, aquí aparecen ahora cuantificadas existencialmente las variables x sub i que aparecían libres en A, en h de t y en h de y. También aparece cuantificada y, pero el cuantificador para toda y no precede a toda la fórmula entre llaves, sino solo al condicional formado por A como antecedente y h de y como consecuente. Y t solo aparece cuantificada aparte. Obviamente no se trata de una forma normal prenexa. ¿Okay? Bueno. Pero entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, porque por un procedimiento lo que va a hacer en algún momento es eliminar este para toda y sustituirla de alguna manera por una cuantificador existencial, ¿verdad? Que nos va a permitir en algún momento entonces podemos bajar el rango.
y repitiendo el mismo procedimiento, lo que muestra es un camino para, después de n aplicaciones, ¿verdad? N puede ser un número inmenso, obtener una forma normal de Skolem. Se trata de mostrar primero que F1 es un teorema si solo si C es un teorema. C, recuerden que es esta fórmula. Entonces, F1, es decir, la forma de tipo R que hemos obtenido, ¿verdad? Pero que todavía no está en la forma normal de Skolem, que era equivalente a nuestro... Recuerdo que hemos partido de un teorema F, que no necesariamente es ni cerrado, ni nada, ¿verdad? De ahí hemos obtenido una F1 que es una forma, una forma, se me olvidó el nombre, bueno, una forma de tipo R, es decir, en forma normal prenexa, cerrada, ¿verdad? Que empieza por un cuantificador existencial. Y ahora lo que se trata es de ver cómo a partir de eso obtenemos una forma normal de Skolem, es decir, una forma que no tiene cuantificadores universales intercalados en los existenciales. ¿Okay? Entonces se trata de mostrar de que esta forma F1, que es nada más una forma de tipo R, ¿verdad? Pero que todavía no es de Skolem, ¿verdad? Es un teorema si y solo si una forma como esta, que tiene la estructura de esta C, es un teorema, ¿verdad? Si se muestra esto, después se va a mostrar cómo a esta forma de tipo C se le puede bajar el rango, y entonces así tenemos un camino para ir a tener una forma normal de Skolem. Hay que probar entonces que F implica C, ¿verdad? Y luego que C implica F, porque es un sí solo sí. Entonces lo que sigue ahora es una demostración de que de F1, o sea, de una forma de tipo R cerrada, ok, o sea, toda forma de tipo R cerrada, ¿verdad? Podemos obtener una forma como esta C. Después la otra parte será mostrar que de una forma de tipo C podemos obtener una forma F1, es decir, una forma normal prenexa que empieza con un cuantificador existencial de que es cerrada. ¿Sí? Pero nótese que C no es una forma de tipo R, pues aunque empieza por un cuantificador existencial, okay, entonces C, no es una forma normal prenexa. Y al no ser una forma de tipo R, no es tampoco una forma normal de Skolem. No obstante, estas pruebas son un paso necesario en la demostración del teorema. De hecho, es un metateorema. Entonces, si F1 es un teorema, entonces, la primera parte de la moción es que si F1 es un teorema, entonces es un teorema C. Aquí probamos que, primero que, aquí, sí, por eso es que puse, aquí lo primero que se va a probar es que es un teorema que si F1, entonces C. Vean que no es lo mismo esto. Una cosa es que si F1 es un teorema, entonces es un teorema C, ¿verdad? Y otra cosa es probar que es un teorema que si F1, entonces C. Porque que es un teorema que si F1 entonces C, no se sigue de ahí que F1 sea un teorema, ni que sea un teorema. Pero de que si es un teorema, que si F1 entonces C, y de que F1 es un teorema, sí se seguiría por modus ponens que ese es un teorema. Y lo que digo es que porque luego a partir de que por hipótesis F1 es un teorema, si se prueba que F1 entonces es un teorema, se podría probar por R1, o sea, por modus ponens, que C es un teorema. Porque todo lo que se siga de un teorema por modus ponens, ¿verdad? Y solamente de un teorema sin otros premisas va a ser también un teorema. ¿Sí? Bueno, entonces viene ahora una larga ristra de cosas, ¿verdad? Que se van estableciendo, ¿verdad? Entonces primero, si A, recuerden que A era aquella fórmula, ¿verdad? Entonces A, entonces H de Y, entonces Y, P, corresponde a un esquema tautológico de, que bueno, esto si A, que era aquella forma que contenía precisamente libres todas las variables. Recuerden lo que era A. Es que es el problema porque hay que estar acordando siempre de qué es lo que habíamos dicho antes. A era la forma B donde estaban libres todas las variables de los cuantificadores universales, pero existenciales originales, ¿verdad? Ok. Y la Y del cuantificador universal, ¿verdad?
y que empezaba nada más con los cuantificadores que estaban después del universal, de que contenía G. Bueno, entonces, ahora si A entonces H de Y, entonces H de Y, el libro nada más pone P, corresponde a un esquema tautológico de RS. Luego es un teorema por el teorema cero de RS y no vamos a probarlo porque ustedes podrían probarlo por tabla de verdad. O sea que una cosa que tenga esta estructura sería una tautología. Por lo tanto, la tautología correspondería a un teorema de RS, o sea, del cálculo proposicional, y por el R0, por el teorema cero del cálculo de predicados, cualquier fórmula bien formada del cálculo de predicados que tenga la misma estructura, entonces será un teorema. ¿Okay? Bueno, entonces ahora por R2, o sea, por generalización universal, ponemos un cuantificador universal delante de toda la expresión. Después, este cuantificador universal lo distribuimos entre los elementos, por la regla derivada 5 que nos permite hacer eso. Entonces, para toda y a, entonces para toda y a, todo esto que por la regla derivada 5 que nos permite hacer eso. Que un cuantificador universal para toda x, para toda x, si p entonces q, entonces si para toda x p, entonces para toda x q. ¿Okay? Ahora, esto por el teorema 2, okay, el teorema 2 dice, si para toda x p, entonces q, entonces para toda x p, entonces para toda x q, bueno, es más o menos la misma regla derivada 5, solo que como bueno, están emparentados porque la regla derivada 5 se deriva del teorema 2. ¿Okay? Entonces tenemos esto, ¿verdad? Y luego se aplica silogismo hipotético. O sea, es como que si aquí hubiéramos puesto primero una premisa de esta forma. Entonces, como ya teníamos esto, que tiene la forma de su antecedente, derivamos la forma de su consecuente. Estoy siguiendo la demostración tal y como está en el libro, pero el libro se come elementos, porque los da por supuesto de que ustedes fácilmente encontrarían, pero aquí se ha aplicado la forma del teorema 5, traducida a esto, ¿verdad? Este es el antecedente de esa forma y entonces obtenemos este que sería su consecuente. O sea, que es también, bueno, ok, sí. Más bien, la idea sería esta. O sea, de esto, habría una premisa que me dice que si se da esto, vamos a ver, aquí, sí, que si se da esto, vean que es un cuantificador universal delante de esto, entonces tiene que darse esto de aquí, la distribución de esto. Eso sería el teorema 5. O sea, esto como antecedente y esto como consecuencia del teorema 5. Y entonces, por silogismo hipotético, era si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Por lo tanto, si esto, entonces esto. Pues el teorema 2P. Bueno. Ahora, para toda y a, entonces, ok, esto viene del teorema 25 y regla de reemplazo sustituyendo y por t, ¿verdad? El teorema 25 me dice que para toda x, f de x y solo si para toda y, f de y. Entonces, lo que se ha hecho aquí es sustituir para toda y, h de y, por para toda t, h de t. Es la aplicación del teorema 25 con la regla de reemplazo. ¿Okay? Entonces, después para toda xn, ok, R2, déjenme ver qué pasó aquí. Así, bueno, claro. Esta fórmula ahora se le ha puesto un cuantificador universal delante. R2. Ok. Por generalización universal, xn, que es la última de los cuantificadores universales. Okay. Y después, por el teorema 4 de y R1, ¿verdad? Modus ponens, vamos a ver qué pasó aquí. Le pongo delante de existe una X, ok, para toda Y, no sé. Claro, sí. El teorema 4 dice que para toda X y P, entonces Q, entonces existe una si existe una X que P, entonces existe una X que Q. Una vez que he puesto aquí una cuantificación universal que abarca toda esta expresión, entonces puedo distribuir cuantificadores universales que abarca toda una expresión que es un condicional grande.
puedo distribuir cuantificadores universales entre sus elementos. Existe una X sub n para toda Y de A, entonces existe una X sub n para toda Y de A, ok, por el teorema 4, que tiene esta estructura, que es precisamente, ¿verdad? Y obtengo esto. Entonces aquí pongo, ¿verdad? Aquí se ha resumido un paso intermedio, no intermedio. Se pone el condicional del paso anterior como antecedente y como consecuente lo correspondiente al consecuente del teorema 4 y luego se obtiene la presente línea por R1 modus point. Bueno, está resumido. Entonces se llega a este punto. Después siguiendo, luego el proceso continúa añadiendo a partir de la línea 7 nuevos cuantificadores universales por R2, ¿verdad? X sub n menos 1, X, ¿verdad? Y convirtiéndolos, ¿verdad? Distribuyéndolos por el teorema 4 y R1 hasta que obtenemos, o sea, aplicando este procedimiento a todas las X sub n que tenemos, ¿verdad? Obtendremos finalmente X sub n sub 1, X sub, existe una X tal que X1, existe una X tal que X2, existe una X tal que Xn, para toda Y A, entonces existe una X tal que X1, existe una X tal que X2, existe una X para toda Y, si A, ok. Pero la primera parte de este condicional es lo que denominamos F1, una fórmula de tipo R equivalente al teorema F, pero que no estaba en forma normal de Scolem, por contener un cuantificador universal, ok, delante de un existencial, es decir, por ser de rango mayor que 0, porque A contiene ya las formas, ¿verdad? Donde sí aparecen los cuantificadores, donde sí aparecería, digamos, un cuantificador existencial que hace ok. Y la segunda parte de esta fórmula bien formada es lo que habíamos denominado C. Entonces ya tenemos que si F1, entonces luego es un teorema que si F1, entonces C. Ahora bien, partimos del supuesto de que F1 era un teorema, por ser equivalente a F, que por hipótesis es un teorema. Luego, por R1 modus ponens obtenemos que C es un teorema, ¿verdad? Es decir, si F1, entonces C. ¿Okay? Y ahora lo que sigue es demostrar que si C, entonces F1. La otra cosa, hemos probado la primera mitad de la doble implicación que nos proponíamos probar como paso previo a la prueba de que algo es un teorema si solo si hay una forma normal de Scolem que es un teorema. La FBF obtenida como consecuente no es todavía una forma normal de Scolem, pues para empezar no es una forma normal prenexa. Contiene dos cuantificadores, Y para toda Y y para toda T, que no cumplen los requisitos de una forma normal prenexa. Este cuantificador, ¿verdad? Que está dentro de una, no está delante, ¿verdad? Que está solo marcando una parte, y este cuantificador que, pero sí es un requisito para ir avanzando. Obtengamos ahora la otra mitad de la doble implicación. Esta otra mitad, si C, entonces F1. No me voy a detener porque se me va a ir, se me iría toda la clase en esto. Y como les digo, lo que me interesaba es que entendieran la forma más prensa, pero el que quiera revisarla, la puede revisar. Nada más que si hay un principio. Aquí que es sustitución de variables funcionales, ¿verdad? Es una regla que el autor nada más invoca y que no está aprobada en el texto, ¿verdad? Y el autor remite, que dice que es un principio cuya prueba sería muy larga, ¿verdad? No obstante lo utiliza, ¿okay? Entonces, ¿verdad? Bueno, esto es C. Después se va convirtiéndose hasta ir obteniendo, al final lo que vamos a hacer es obtener otra vez la forma original, ¿verdad? N uso, ¿verdad? Hasta obtener otra vez algo que es F1. Entonces se demuestra que si C, entonces F1. Como ya se había establecido que si C, que es un teorema, que si C, entonces F1, no, más bien esto se establece después. Ahora sí, como ya se ha establecido que si C, entonces F1, entonces tenemos que F1 sí, solo si C. Ok. Ahora bien, C no está en forma normal prenexa. F1 sí lo estaba, o que no era una forma normal de Scolem.
Precisamente todo este proceso tiene como fin acercarnos a una forma normal de escoleno. Podemos, sin embargo, encontrar una forma normal predexa equivalente a C que sea de un rango menor a F1 y que nos acerque así a la obtención de una forma normal de escoleno. Definimos, bueno, entonces aquí viene todo una cosa larga, ¿verdad? Entonces, pues, ok. No me voy a detener en esto porque si me detengo en esto no avanzo hasta donde quería avanzar y no podemos ver la próxima clase. No podía terminar la próxima clase lo que quiero que es la prueba de completud. El asunto es que después, bueno, van a ver, aquí sí se los detallo para el que quiera seguir la prueba. Se llega a obtener por lo menos en algún punto una forma, ¿verdad? Ok, equivalente, ¿verdad? C si solo existe una forma, ¿verdad? Que contiene un rango menor. ¿Okay? Y la idea es que aplicando sucesivamente la misma se obtendría finalmente una forma normal de escoleno. ¿Okay? Bueno, ok. Ahora voy a ver la completitud. Sí, que lo voy a enviar por si alguien quiere revisar la prueba y le interesa toda esta cosa. Ya regreso en un instante y ahora vamos a iniciar el proceso que nos culminará en la prueba de la completud y que contiene conceptos muy interesantes. Ya vengo. Bueno, veamos. Completud de RS1. Esto nos va a llevar el resto de la clase. Ahora hay que probar que nuestro cálculo funcional de primer orden es completo. Pero es importante considerar cuál es la completud que se busca. Bueno, pues aquí hay una serie de cosas. Bueno, recuerden que en el cálculo proposicional lo que buscábamos era demostrar de que todas las tautologías eran teoremas, porque todas las verdades, lo que llamamos verdades lógicas del cálculo proposicional son tautologías de tabla de verdad. Entonces, demostrando que todas las tautologías son teoremas, entonces ya se mostraría la completud que nos interesaba del cálculo proposicional, que era la completud según la cual todas las verdades lógicas son teoremas. No obstante, recordemos, también lo veíamos a la hora del cálculo proposicional, que la noción de completud puede tener muchos significados, incluso algunos más amplios. Ok, es importante considerar cuál es la completud que se busca. Una forma de completud que no es la buscada constituiría en que todas las fórmulas bien formadas fueran teoremas. Si así fuera, el sistema sería inconsistente, pues tanto una fórmula P como su negación, no P, o la fórmula que su transforma sería una negación, serían teoremas. Entonces, el teorema contendría infinidad de contradicciones, ¿verdad? Pero ya hemos probado que el sistema RS1 es consistente. Lo hicimos probando que toda F, forma proposicional asociada de un teorema, es una tautología. Y mostrando luego que hay FBF cuya forma proposicional asociada no son tautologías, por lo que se aplica el criterio de consistencia de Post. Entonces, que dice que si al menos una fórmula que no es un teorema,
entonces el sistema es consistente, porque si fuera inconsistente, de una contradicción se sigue cualquier cosa, entonces todos, bueno. B, tampoco se trata lo que sería una forma más débil de completud, de que toda, de que, más bien, aquí voy a quitar todo, de que o bien toda fórmula bien formada o bien su negación puede probarse como teorema. Pero sus interpretaciones normales, la siguiente, pues, mejor, en vez de pero, pues, en sus interpretaciones normales, la siguiente fórmula, existe una X tal que f de X, entonces para toda X, f de X, ¿verdad? Ok, que afirma expresamente que hay a lo sumo un individuo, pero no más, ¿verdad? Si existe una X tal que f de X, entonces para toda X, f de X, ¿verdad? Eso solo sería verdad si hubiera un solo individuo, ¿verdad? Ok, bueno, en el universo tendría que ser un teorema, o si no, su negación, que afirma implícitamente que hay más de un individuo en el universo, serían teoremas. Pero lo que buscamos es que nuestro sistema lógico sea verdadero en cualquier universo no vacío posible, independientemente del número de individuos que ese universo pueda tener. Ven que aquí estamos ya anticipando lo que va a venir dentro de poco, de la que es precisamente la idea de completud que buscamos, la idea de verdad lógica que estamos buscando. Algo que sea ver, como digamos, como aquí tenemos fórmulas, no solo fórmulas proposicionales, sino fórmulas que son fórmulas predicativas, que son predicados, que se predican de ciertos individuos, de ciertas corrientes individuales, y que podrían ser verdaderos de algunos individuos, pero de otros no. Una verdad lógica del cálculo de predicados tendría que ser una verdad que fuera verdadera para cualquier universo no vacío posible. Esto de no vacío es importante. Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, el asunto sería que cualquier universo no vacío posible, cualquier fórmula bien formada que fuera verdadera en cualquier universo no vacío posible, sería una verdad lógica. ¿Ok? En relación al cálculo proposicional, ¿verdad? El sistema RS se probó que era completo en el sentido de que toda FBF en su interpretación normal es una tautología de tabla de verdad, de que toda FBF que en su interpretación normal es una tautología de tabla de verdad, puede probarse como un teorema del sistema. Esta clase de completud no sirve para el cálculo de predicados, pues la FBF existe una X para toda Y tal que f de X es Y, entonces para toda Y existe una X tal que f de X es Y, que tiene la forma del teorema 24, no es una tautología de tabla de verdad, o sea, yo no puedo hacer una tabla de verdad donde, qué sé yo, de esto se siga esto. Y un cálculo que no la tuviera, que no tuviera esta fórmula como un teorema, sería insatisfactorio e incompleto. ¿Okay? Esta fórmula expresa una verdad lógica. ¿Okay? ¿Ok? Pero ¿qué es lo que consideramos una verdad lógica? Una verdad lógica es aquella, al cálculo de predicados, que es verdadera en todo universo no vacío posible. Esta última restricción es importante. Dime, a veces esto tengo que revisarlo mejor porque les quería poner una forma que para toda X no f de X, entonces existe una X tal que no f de X. Es verdadera en todo, si mejor la reviso después. Vamos a ver, porque después encontré una expresión que tal vez era más adecuada para esto. Entonces, tal vez me encendió después en el teorema. Es verdadera en todo universo no vacío, pero no lo ves en un universo vacío. Pues por el teorema 8 tenemos de que no existe, que para toda X vale que no f de X. Entonces existe una X tal que no f de X. Claro, ¿qué va a pasar? Que en un universo no vacío no va a existir una X que no es de X, pero que en un universo vacío de esto no se va a seguir esto, ¿verdad? Porque no va a existir, al ser vacío no va a haber ningún valor para X. No va a existir una X tal que no f de X. Aunque para toda X no f de X. ¿Okay? Pues por el teorema 8
tenemos de que no existe una x tal que f de x sí, solo sí para toda x, no f de x. O sea que, okay, de donde se sigue por simplificación que no existe una x tal que f de x, entonces para toda x, no f de x. De donde se sigue por transposición y doble negación que no para toda x, f de x. Déjenme ver. Ajá, sí, porque lo estamos. Entonces existe una x tal que f de, bueno, aquí ya me perdí yo. Mejor voy a revisar esto mejor. Pero esta última fórmula sería un teorema de RSI1, que sería verdadera en todo universo no vacío. No es verdadera en un universo vacío. Voy a revisar mejor esto porque creo que tengo un ejemplo mejor para mostrar esto. Y aquí ya hay algo que no me está sonando, que tal vez no lo vi, ¿verdad? Porque no para toda x, f de x. No para toda x. No para toda x, no f de x. Tiene que ser aquí más bien. Porque esto sería la transposición. Si esto sería la transposición de esto, ¿eh? Esto lo paso aquí. Entonces, no para toda x, no f de x. Entonces, no existe una x tal que no f de x. O sea, existe una x tal que f de x. No para toda x. Sí, esto sería una verdad. O sea, no para toda x, no f de x. Entonces, existe una x tal que f de x porque esta es la definición, ¿verdad? Pero esta última fórmula, que sería un teorema de RS1, ¿verdad? Y que sería verdadera en todo universo no vacío, no es verdadera en un universo vacío. Porque que no para toda x, no f de x, ¿verdad? No se va a seguir en un universo vacío que existe una x para que f, o sea, esto no va a ser verdadero en un universo vacío. La clase de completud buscada consiste entonces en que toda verdad lógica que se pueda expresar en el sistema puede probarse como un teorema dentro del mismo. ¿Okay? Bueno. En vez de hablar de universos no vacíos, hablaremos ahora de modelos. Entonces aquí estamos introduciendo un vocabulario que va a ser utilizado. De hecho, ya habíamos hablado de modelos cuando vimos al principio, partiendo más bien del libro de Hunter, ¿verdad? De Metalogic, la noción general de un sistema formal. Un modelo es cualquier colección no vacía de elementos, cada uno de los cuales se considera un individuo. ¿Okay? Representable en nuestro sistema por una constante individual cada individuo. Entonces, esto tiene mucho que ver con teoría de conjuntos, que es algo con el que también muchos de ustedes no están familiarizados. Cuando yo estudiaba en el colegio hace 1000 años, en primer año de secundaria veíamos teoría de conjuntos, que es una teoría que es básica en las matemáticas contemporáneas. Y prácticamente todo, ahora parece que no se ve eso en el colegio, entonces muchos de ustedes no tienen la menor idea de lo que es la teoría de conjuntos. Bueno, es posible que muchos no tengan idea de qué es teoría de conjuntos. Okay. De momento digamos que un conjunto es una colección de individuos. Okay. También está la noción de un conjunto vacío, que es un conjunto que no contiene individuos. ¿Verdad? Los conjuntos se diferencian por sus elementos. Entonces, dos conjuntos que tienen los mismos elementos son el mismo conjunto. ¿Okay? El conjunto de todas las cosas que no son idénticas a sí mismas, como toda cosa es idéntica a sí misma, es el conjunto vacío. Bueno, hablaremos también de un modelo como una interpretación normal de nuestro sistema formal. ¿Okay? Con cada conjunto de individuos destinado a servir como un modelo se nos dará también las propiedades que pueden poseer los elementos individuales y las relaciones diádicas, triádicas y eneádicas que pueden haber entre ellos. O sea, digamos que tenemos un modelo formado por 3 elementos, A, B y C. Entonces, claro, eso sería una interpretación posible de nuestro sistema formal, pero ahí solo habría 3 elementos, ¿verdad? Cualquier fórmula, si podría haber relaciones que tuvieran
más de 3 elementos, sí, podría haber, digamos, R de X, Y, Z, W, porque podríamos siempre repetir los mismos elementos como elementos de esas relaciones. Tendríamos sí que poner, además de los elementos del modelo, o sea, que van a ser solo conjuntos de individuos, establecer propiedades, establecer propiedades que correspondan a las relaciones triádicas, diádicas, que puede haber entre ellos. Entonces, ahora seguimos con esto. Interpretación de una fórmula bien formada S en un modelo dado, definición. Interpretación de una fórmula bien formada en un modelo dado es una asignación de significados tal que a cada símbolo proposicional de S, recordemos lo que eran símbolos proposicionales distintos de símbolos predicativos, hay que acordarse muy bien de qué entendíamos en nuestro sistema básico, en nuestro sistema de lenguaje objeto por símbolos proposicionales y por símbolos predicativos. A cada símbolo proposicional de S le asignamos un valor de verdad, ya sea V o F. En el libro va a aparecer T o F porque el traductor no se tomó, usa las expresiones en inglés, ¿verdad? V o F. 2. A cada constante individual y a cada variable con ocurrencia libre en S le asignamos un elemento del modelo. Es una interpretación de una fórmula bien formada. Entonces, a las variables les asignamos algún elemento del modelo. Si el modelo contiene solo un individuo, recuerden, aquí tenemos mucho que ver con lo que estábamos viendo en el primer curso, ¿verdad? Que para mostrar la prueba de invalidez que partimos de, tratamos de un modelo con un solo individuo, con dos, eso tiene algo que ver con eso también. Bueno, si el modelo tiene un solo individuo, ¿verdad? Entonces, claro, todas las variables habría que de alguna manera que representarlas con ese individuo. Si tiene 2 individuos, como está, que si tiene 10 individuos, bueno, no importa. Pero recuerden que nuestro sistema permite precisamente expresar funciones de un número indeterminado, digamos, de un número indeterminado digamos, de variables, ¿verdad? Por lo tanto, pueden haber letras predicativas seguidas, qué sé yo, de 1 millón de lugares de argumento. A cada constante individual, pero eso no es obvio para que si yo tengo un modelo de solo 2 individuos, yo no pueda, por ejemplo, representar las relaciones de 10.000 elementos, repitiendo de alguna manera continuamente cada uno de esos individuos. Bueno, a cada constante individual y a cada variable con ocurrencia libre, en ese le asignamos un elemento del modelo, tanto a las constantes como a las variables. A cada símbolo de predicado le asignamos una propiedad o una relación diádica, triádica o enádica, según el grado supraíndice del símbolo predicado. Esta es una interpretación normal de una FBF S en un modelo dado. Okay. Ahora, interpretación normal de una FBF S con respecto, aquí cambio, a un modelo dado, definición. Es una interpretación de S en un modelo dado, o sea, que cumple esos 3 elementos que hemos dicho, ¿verdad? Sujeta a las siguientes restricciones. A. Cualquier parte bien formada, no W, ven que aquí todavía no hemos hablado nada de no, se le asigna un valor de verdad V o F según que la parte bien formada W tenga asignado respectivamente el valor F o U. O sea, si W tiene asignado, a partir de estos 3 elementos que hemos visto antes, el valor V, no W va a tener asignado el valor F. O sea, el verdadero o falso. Si W tiene asignado el valor falso, no W va a tener asignado el valor verdadero. B. Cualquier parte bien formada de la forma X y Y, donde X y Y son a su vez partes bien formadas, tiene asignado el valor de verdad V si y solo si tanto X como Y tiene asignado el valor de verdad V. Si no,
tendrá asignado entonces el valor de verdad falso. C, porque sí, solo sí, ¿verdad? Si no, entonces tendrá, okay. C, cualquier parte bien formada para toda XR tiene asignado el valor de verdad V, si y solo si R tiene asignado el valor de verdad V, independientemente de cuál sea el elemento del modelo que se asigne a todas las ocurrencias libres de X en R. ¿Okay? Porque para unas ocurrencias, para unos asignaciones de elementos de R, podría ser que R fuera verdadera y para otras puede ser que fuera falso. Entonces, independientemente de cuál sea el valor el elemento del modelo asignado para R va a ser verdadero, digamos, si para cualquier posible asignación, vamos, de elementos del modelo, que es un modelo finito, de R va a ser verdadera, entonces va a ser verdadera también para toda XR. D, cualquier parte bien formada de P sub n, X sub 1, X sub 2, X sub n, que es una relación enádica, tiene asignado el valor de verdad V, si y solo si los elementos del modelo asignados a X sub 1, X sub 2, X sub n en este orden se encuentran en la relación enádica asignada a P sub n. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora viene otra definición. Vean que todas estas definiciones que vienen se van basando en la anterior. Interpretación normal de un sistema con respecto a un modelo dado. Definición. Antes teníamos interpretación normal de una FBF con respecto a un modelo dado. Ahora vamos a tener interpretación normal de un sistema, no ya de una fórmula bien formada. Nos interpreta entonces, lo que nos está intentando es ver cuál será, qué vamos a entender por interpretación normal del sistema RS1. Que una interpretación de un sistema respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones para todas las fórmulas bien formadas del sistema. ¿Okay? Y una interpretación normal de un sistema con respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones normales para todas las FBF del sistema. Recuerden que las interpretaciones normales las acabamos de definir, ¿verdad? Como aquellas que tienen esta característica que a una negación de cualquier elemento, ¿verdad? Que fuera verdadero, la asigna falso, verdadero, que tiene interpretaciones para la conjunción, que tiene interpretaciones para la, digamos, para el codificador universal, ¿verdad? Etcétera. Cosa que no tenía simplemente una interpretación, nada más que asignaba, digamos, a los individuos, ¿verdad? Acaba siendo proporcional verdadero o falso, ¿verdad? Cada constante individual y cada variable con ocurrencia libre en S asignamos un elemento del modelo. De cada símbolo del predicado le asignamos una propiedad o una relación, que nada más era eso. Ya era normal, ¿verdad? Teníamos que ver esto, ¿verdad? Y era parte importante de esto, ¿verdad? Que cualquier forma P sub n, que podría ser nada más de 1, ¿verdad? Tiene asignado el valor de verdad verdadero si solo si todos los elementos se encuentran en relación enádica asignada a P sub n. ¿Okay? Podría ser incluso que fuera, que n fuera 1, entonces tendríamos para 1. ¿Okay? Bueno. Si bien las interpretaciones normales de un sistema con respecto a un modelo dado pueden ser múltiples, y en unas de ellas una FBF puede tener el valor verdadero, mientras que en otras la misma FBF puede tener el valor falso, los postulados de nuestro cálculo funcional de primer orden deben tener asignado el valor V en cualquier interpretación normal del sistema con respecto a cualquier modelo dado. Y eso él, Copy, lo establece en el texto, ¿verdad? Y lo pone como evidente, ¿vale? Es evidente que los postulados, aunque no podía no parecerle tan evidente. Sin embargo, el problema es que, bueno, si me pongo en esto, se nos va todo el tiempo en esto. Tal vez lo puedo ver después, o los puedo pedir tal vez que mediten sobre eso, porque, vamos a ver.
Bueno, con respecto a los 4 primeros es evidente porque van a ser una topología. Cualquier cosa que sea P y cualquier cosa que sea la interpretación normal de P, ¿verdad? Ya sea que P sea verdadera, si es verdadera, va a ser que si P, entonces P y P, ¿verdad? Si P es falso, va a ser verdadero, ¿verdad? Por falsedad del antecedente, que, okay. Exactamente. Con respecto al cuantificador universal también, pero no me voy a poner ahora tal vez en detalle. Asumo que es obvio para ustedes por qué P1, P2 y P3, digamos, son, va a ser verdaderos con respecto a cualquier modelo dado. Okay. Y por qué también es, y después tal vez como que piensen un poco por qué también tendría que ser verdaderos P4 y P5. Ok, pero eso tal vez lo voy a dejar para la próxima vez porque quiero avanzar con algunas cosas. Nos quedan nada más unos 10 minutos, puede ser que me tome unos 15 minutos. Ah, bueno, Daniel levantó la mano, vamos a ver qué pasó con Daniel. Vamos a poner esa pregunta. Daniel, ¿querés formular tu pregunta de viva voz o querés escribirla? Si no te escucho, entonces asumo que es que la estás escribiendo porque tienes problemas con micrófono. Entonces voy a revisar ya cuál fue tu pregunta. Okay. Bueno, vamos a ver la pregunta de Daniel, puesto que no me está contestando. Vamos a ver, chatear. Profe, no entiendo por qué es... Ah, pero es que eso hace rato. Recuerden que una fórmula de tipo R es una forma que empieza con un cuantificador existencial, pero esa pregunta fue hace rato. Pero eso fue hace... Ok. Es de tipo R porque pone primero todos los cuantificadores existenciales. Y una forma de tipo R si es cerrada y tiene todos los cuantificadores existenciales delante. Pero no sé si que, bueno, de todas maneras voy a revisar, porque no tengo claro en qué momento fue que Daniel planteó esta objeción o esta pregunta. ¿Ok? Digamos, no entiendo en qué parte fue que habló, que 7 rangos decrecientes, ¿verdad? Pero es de tipo R, precisamente por eso, porque es una fórmula, como se mostró en esa prueba, que ya tiene delante de sí todos los cuantificadores existenciales. Entonces empieza con cuantificador existencial. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora vean, una interpretación de un sistema. Ok. Ahora viene validez. Ahora viene una definición de validez. Y esta definición de validez va a partir primero de una serie de definiciones, antes de hablar de validez de una fórmula bien formada, o hablar de una serie de valideces previas. Primero, las definiciones que siguen son importantes para la definición de validez. Una interpretación normal particular es de una fórmula bien formada. Se dice que satisface S con respecto a ese modelo si en ella S tiene asignado el valor V. Entonces, recuerden que dentro de un modelo puede haber múltiples interpretaciones normales posibles. Unas serán verdaderas y otras serán falsas. Pero una interpretación normal de una fórmula bien formada dentro de un modelo dado, recuerden que es un conjunto no finito de elementos, ¿verdad? Satisface S con respecto a ese modelo si en ella S tiene asignado el valor V. De una FBF se dirá que es susceptible de satisfacerse con respecto a un modelo dado, ¿verdad? O que puede satisfacerse, porque después el texto amplía también la noción de que puede satisfacerse, ¿verdad? Si hay una interpretación normal de S con respecto a ese modelo que asigna el valor V a S. O sea, puede ser que haya muchas interpretaciones que le den un valor falso, pero si dentro de ese modelo hay al menos una interpretación
que le asignaría el valor verdad, entonces esa FBF será susceptible de satisfacerse con respecto a ese modelo, ¿verdad? ¿Okay? O más bien sería que puede satisfacerse con respecto a ese modelo. Ok. Una FBF es válida con respecto, mira, validez con respecto a un modelo, no validez absoluta. Si toda interpretación normal de S con respecto a ese modelo asigna valor de S, el valor verdad a S, es decir, si toda interpretación normal de S con respecto a ese modelo satisface S. Entonces aquí tengo una definición restringida de validez. Es validez con respecto a un modelo, ¿sí? Con respecto a un conjunto determinado, ¿okay? De elementos, ¿verdad? Entonces, si toda interpretación posible de S con respecto a ese modelo, ¿verdad? Implica no solo el conjunto de elementos, sino también una serie de predicados que pueden interpretarse como propiedades, ¿okay? Asigna el valor de verdad a S, es decir, si toda interpretación normal de S con respecto a ese modelo satisface S. ¿Okay? Es válida para ese modelo. Una fórmula bien formada es válida sin restricciones, ¿verdad? No ya con respecto a un modelo, sino sin restricciones, si es válida con respecto a todo modelo. Es decir, a cualquier conjunto que se me ocurra, del número de elementos que se me ocurra, ¿verdad? Y sean cuales sean sus elementos, ¿verdad? Una FBF será que es válida si es válida con respecto a todo modelo. ¿Okay? Entonces, para cualquier posible interpretación de esa FBF en cualquier modelo de cualquier número de elementos. De donde se sigue que o bien S es válida o bien no S puede satisfacerse. Entonces, aquí esto es muy importante. Si S es válida, ¿verdad? Si no es válida, es que no S, es que su negación puede satisfacerse. Es decir, si no es válida, hay una interpretación normal de no S en algún modelo que asigna el valor V a no S. ¿Ok? Porque si es válida, más bien no va a pasar. Okay. Bueno, vamos a ver. Si es válida, no va a ser posible nunca que la negación de verdadera. Las negaciones va a ser siempre falsa. ¿Okay? Entonces, ahora, definición de completud. Un cálculo funcional de primer orden es completo si y solo si toda fórmula bien formada válida, entendiendo por válida esto que hemos dicho, ¿verdad? Que es válida con respecto a todo modelo, puede probarse como teorema en el mismo. Pero ya esto asume que los axiomas son válidos, ¿okay? Los postulados. Tal vez la próxima vez voy a empezar como revisando por qué razones que podemos asumir que los postulados son válidos. Por lo menos puede haber más problemas con los que tienen cuantificaciones. ¿Okay? Un cálculo funcional de primer orden es analítico si y solo si todos sus teoremas son válidos. ¿Puede ser analítico sin ser completo? Sí, y eso lo vimos con el primer examen. ¿Por qué? Claro, ahí con relación a las tautologías. ¿Por qué? Porque puede ser muy bien que todos sus teoremas fueran válidos, en cuyo caso es analítico, ¿verdad? Pero podría ser que no fuera completo, es decir, que hubiera fórmulas bien formadas válidas que no fueran teoremas del sistema. Lo que queremos mostrar es que es completo, es decir, que cualquier fórmula bien formada, válida de nuestro cálculo, ¿verdad? Es decir, que es verdadera para cualquier posible interpretación en cualquier modelo, es verdadera, es un teorema de nuestro sistema. Ok, todos los postulados de RS1 son válidos y todas las fórmulas bien formadas que se derivan de ellos mediante R1 y R2 son válidos. Okay. Bueno, aquí pongo por qué. Bueno, pero eso es lo que tal vez la próxima vez voy a empezar a ver.
Ok. RS1 es analítico. Su consistencia es una consecuencia de su analiticidad. Bueno, es analítico porque si son válidos, ¿verdad? Todo lo que se siga de ellos va a ser válido. Entonces, en ese sentido es analítico, pero todavía no hemos mostrado que sea completo. Pero les quedo debiendo una reflexión de por qué todos los postulados son válidos. Creo que ya por lo menos vislumbraron por qué los postulados que heredamos del cálculo proposicional son válidos. Resta ver por qué los dos, el postulado 4 y el quinto, son válidos. Esa es cuestión, ustedes mismos tal vez pueden ponerse a revisarlos y a pensar por qué. Pero eso lo voy a dejar para la próxima vez. Voy a empezar con eso la próxima vez. Para establecer la completud de RC1 basta limitar nuestra atención, ya nos quedan solo 5 minutos, ¿verdad?, a las fórmulas bien formadas que no contienen variables individuales libres. Pues a cada fórmula bien formada que contiene, eso es algo importante, que contiene variables individuales libres, le corresponde una fórmula bien formada S sub C, o sea, cerrada, llamada cerradura de S, que no contiene variables individuales libres, tal que S es un teorema si solo si S sub C es un teorema, y tal que S es válida si solo si S sub C es válida. Notar que esta última precisión es importante, pues todavía no se ha probado que toda S válida sea un teorema. ¿Okay? Okay. Ok, bueno, ok, entonces, para toda, ok, vamos a ver. Cada forma informada que contiene variables individuales libres corresponde a una fórmula. Esto ya lo sabemos por lo que hemos visto, la manera de cerrar una fórmula bien formada que contenga cualquier número de variables libres aplicándole sucesivamente R2, ¿verdad? Entonces obtenemos siempre una fórmula cerrada de cualquier cosa, ¿verdad? Y ese es un teorema, sí, por eso también, okay, tal que S es válida si solo si S sub C es válida. Okay. Bueno, sí hemos mostrado que ese es un teorema si es cerrada, ¿verdad? Pero ahora hay que mostrar de que S es válida. Okay. Entonces, ok, entonces, okay. Entonces, ahora lo que sigue es la mostración de que S es válida si solo si su cerradura es válida. ¿A qué nos va a llevar esto? ¿Verdad? A restringir nuestra demostración solo para fórmulas bien formadas cerradas. Si probamos que toda fórmula bien formada cerrada válida es un teorema del sistema, habremos probado que toda forma válida es un teorema del sistema. ¿Por qué? Porque a toda forma válida corresponde una fórmula bien formada cerrada que es válida. O sea, toda forma válida es válida si, solo si hay una fórmula bien formada cerrada que es válida. Por lo tanto, mostrando la validez para todas las fórmulas bien formadas cerradas, se podrá mostrar, o sea, mostrando que toda fórmula bien formada cerrada válida es un teorema, se habrá mostrado que cualquier fórmula bien formada, sea abierta o cerrada, es un teorema. ¿Okay? Entonces, ahora, lo que sigue que es una mostración de que, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Si S contiene exactamente n variables libres, entonces, bueno, asumiendo que S es una forma válida, ¿verdad? Entonces S sucederá la cuantificación universal de todas ellas, ¿verdad? Por n aplicaciones de R2. ¿Okay? Si S sub C es un teorema, es decir, si, okay, es un teorema, entonces aplicándole R1 en la instancia de P5, ¿verdad? P5 es para toda XP, entonces Q, donde Q es igual a P sub X, a P, ¿verdad? Y X es cualquier variable individual, ¿okay? Y Y es cualquier variable individual que ocurre libre en Q, en todas las posiciones en que X ocurre libre en P. Entonces, de esto se seguiría entonces también de que si una fórmula cerrada es un teorema, también la fórmula que se obtiene aplicándole
poniendo el teorema como antecedente, ¿verdad? Y poniendo precisamente esta fórmula Q, que donde se han quitado todos los factores universales, ¿verdad? Como consecuente, entonces va a ser también un teorema. Entonces, ok. Entonces, obtenemos S. Entonces, aquí se ha visto en las dos direcciones. Sin embargo, todo esto voy a volverlo a ver más despacio en la próxima clase. Porque tal vez me estoy apurando demasiado porque se nos fue el tiempo. Lo anterior vale para todos los teoremas de RS1, pero no se ha probado todavía que toda forma deformada vale a ser un teorema. Ahora bien, entonces, ahora después lo que sigue con todo esto. Fórmulas bien formadas, bueno, la idea es que todo, sí, ni modo, porque es demasiado largo lo que sigue, entonces lo voy a dejar para la próxima ocasión, para la próxima clase. Y la próxima clase espero por lo menos sí poder ver de alguna manera o poderles enviar de alguna manera una prueba completa de la completud, valga la redundancia, de RS1. Disculpen un momento, ya voy a terminar, pero... Bueno, si no hay más, voy a terminar aquí por hoy. ¿Okay? La próxima clase sí espero poder completar la prueba de la completud, valga la redundancia. Si no tienen ninguna consulta, vamos a ver, finalizamos aquí, ¿les parece? Entonces nos queda todavía el jueves, voy a corregir los exámenes entre hoy y mañana, entre mañana y pasado. O sea, de hecho que espero estarles enviando la nota de su primer parcial el próximo miércoles, ya en la noche, a más tardar. De manera que ya en la clase del jueves ya tendrán la nota. Y el jueves es fijar cuándo vamos. Yo esperaría estarles entregando el segundo parcial a más tardar este sábado, ¿verdad? Para que tal vez me lo puedan entregar, digamos, este sábado 4, para que me lo puedan entregar, digamos, el sábado 11, para darles una semana de tiempo para entrega. Pero eso lo podemos volver a discutir si les parece el próximo jueves. Ok, entonces termino aquí y nos vemos. ¿Está bien? Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Luego. Hasta luego, gracias. Listo.